Desde el Centro de Noticias de Perfecta Radio TV, ubicado en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos de Norteamérica, presentamos Perfecta Noticias Internacional. Adelante, amigos. Perfecta Radio está en los 5 continentes, te acompaña donde vayas, es la radio que te siente. Perfecta Radio es la radio del presente, aconseja y entretiene, está cerca de su gente. Perfecta Radio está contigo, es la radio que te siente. Perfecta Radio, la señal de los 5 continentes. Se siente. AIR Argentina. Para saber quiénes se llevaron los 44.000 millones de dólares del FMI, se ha convocado a la bicameral de seguimiento de la deuda externa para aclarar la confesión del expresidente Mauricio Macri. La petrolera YPF mejoró sus cuentas, obtuvo una utilidad neta de 237 millones de dólares en el tercer trimestre del año en curso. Más de 8.000 toneladas de maíz fueron decomisadas por la AFIP en la localidad de Campana, en la provincia de Buenos Aires. El equivalente a la carga de 300 camiones iba a ser cruzado a Uruguay en barcazas sin ser declarado. El volumen es el mayor decomiso de la AFIP en su historia. El campo somos todos. El teniente coronel Carlos Ignacio Calcieta fue detenido en Salta por orden de la jueza federal de garantías Mariela Jiménez en la causa en la que se lo investiga por el secuestro, tortura y homicidio del militante peronista y ex trabajador de YPF Jorge René Santillán. Daniel Arias, Red de la Costa, AIR Argentina. AIR Bolivia. El movimiento al socialismo y sus aliados elevaron el tono de estado de alerta que habían declarado hace 2 semanas para respaldar al presidente Luis Arce, esto en el tercer día de movilizaciones y un paro multisectorial que tuvo efecto en una buena parte del departamento de Santa Cruz y Potosí, donde las posibilidades de diálogo están en un punto muerto. Se anticipan plazo para anular la ley y el oficialismo se repliega este jueves en el trópico de Cochabamba para respaldar al mandatario. El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo Bravo, instó a la población a seguir en sus puntos de bloqueo para continuar con el 4º día de paro multisectorial que se cumple a escala nacional. Lo hizo en las puertas del Comando Departamental de la Policía. Cooperativistas mineros en Potosí anuncian marcha para hoy jueves y dan plazo de 24 horas al gobierno para abrogar las leyes. Tras una reunión analizaron los últimos acontecimientos de las últimas horas con agresiones cometidas por el movimiento al socialismo en contra de la población potosina, en particular a mujeres y adultos mayores que bloqueaban pacíficamente. Juan Carlos González Zavala, Conexión Mundial, AIR Bolivia. Aquí Bruselas. La ministra de Servicio Civil Federal, Petra de Sutter, pide a los funcionarios federales que trabajen a distancia tanto como sea posible. Escribió en una carta enviada este miércoles por la noche a 65.000 de ellos para mitigar una posible 4ª ola de pandemia. Juego la carta de la precaución. Por lo tanto, recomiendo encarecidamente que los funcionarios federales trabajen a distancia tanto como sea posible, explica. Y para agregar, insto a los presidentes de los distintos servicios públicos federales a que apliquen en la medida de lo posible las medidas de teletrabajo a sus colaboradores. Creo que el trabajo es un signo de solidaridad con el personal de enfermería y los médicos de nuestros hospitales, sino también hacia las personas más vulnerables. La extensión del trabajo debería reducir el número de contactos en el lugar de trabajo y en el transporte público, y así limitar el número de contaminación por COVID-19. Me doy cuenta de que no siempre es fácil trabajar desde casa, pero es fundamental dada la situación actual. Además, nuestros servicios públicos federales deben dar ejemplo al respecto. En los últimos meses, en promedio, más de 8 de 10 funcionarios han hecho el teletrabajo, prosiguió la ministra.
El 26 de octubre, el Comité Consultivo decidió, además de la extensión de la obligación de llevar máscara y el boleto seguro COVID, restablecer la recomendación para el teletrabajo. Por su parte, el gobierno federal no impone el teletrabajo como era el caso en oleadas anteriores, pero pide que se aplique al menos por la posibilidad actual en 3 días de teletrabajo por semana y por agente. Este fue el informe para Conexión Mundial de Alejandro Gordillo desde los estudios de Radio con Sabor Latino. AIR Bruselas. AIR Colombia. La vacunación contra COVID-19 en niños, niñas y adolescentes se adelanta en varios países del mundo, por lo que un grupo de investigadores realizó un estudio en 20 países, incluyendo Colombia, para medir la intención de padres, madres y cuidadores de menores de edad con relación a su inmunización. La investigación con resultados en Colombia tuvo un muestreo de 227.740 personas entre el 20 de mayo y el 14 de julio del presente año. Tuvo como principal objetivo conocer cuál es la percepción de la población con respecto a la vacunación de menores de edad y poder priorizar las estrategias de comunicación y educación en salud pública. Los resultados arrojaron que el 90% de los padres en Colombia quieren que sus hijos sean vacunados. Se hundió en la Comisión Segunda del Senado el proyecto que pretendía eliminar el SMAT, Escuadrón Móvil Antidisturbios. Este proyecto de ley, radicado por Antonio Sanguino, proponía reemplazar esta fuerza por una unidad de medición policial. Tras intensos debates se determinó que acabar el SMAT puede ser perjudicial para garantizar el orden público cuando se presentan hechos de violencia en las manifestaciones. Soy Carlos Alberto Lenis García desde los estudios de Radio 10 de Marzo para Conexión Mundial, AIR Colombia. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN informó que el recaudo tributario bruto en este país en octubre fue de 11,57 billones de pesos, lo que representó un incremento de 24,6% frente a octubre de 2020, cuando el recaudo llegó a 9,28 billones de pesos. Asimismo, de acuerdo con la DIAN, esta cifra de octubre significó 104% de la meta establecida para este mes. En solo octubre, por el impuesto de renta, se recaudaron 5,3 billones de pesos con una participación de 46,2% en total del recaudo. Por aduanas, se recaudaron 3,3 billones de pesos y por el gravamen a los movimientos financieros, 787.640 millones de pesos. Ahora, en lo corrido del año, entre enero y octubre, el recaudo fue de 142,09 billones de pesos, 17% más que lo registrado en igual periodo del año anterior, cuando el recaudo había sido de 121,47 billones de pesos. Entre enero y octubre de 2021, 75,4% del recaudo correspondió a retención en la fuente a título de renta, IVA y tributos aduaneros. Desde los estudios de Alto Voltaje Radio, Juan Carlos Briel, Conexión Mundial, AIR Colombia. AIR Ecuador. Representantes indígenas y sociales se reunieron este 10 de noviembre de 2021 con el presidente Guillermo Lasso. Por grupos así entraron los representantes indígenas y sociales para el diálogo con el primer mandatario. El evento se desarrolló en la tarde del miércoles 10 de noviembre de 2021 en la mesa del Salón de Banquetes. El presidente Lasso dio la bienvenida a los directivos de la CONAIE, FENAIE, FENOCIN y Frente Popular y a los secretarios de Estado. En total, alrededor de 100 personas arrancaron este segundo encuentro. 6 horas tomaron los diálogos. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, anunció que hubo 3 puntos de coincidencia a los que llegaron con las organizaciones indígenas y sociales: la moratoria de créditos para el sector productivo, el manejo del control de precios para los insumos de carácter agrícola y la educación bilingüe intercultural. Soy Zuliana Hurtado, Conexión Mundial, AIR, Ecuador. Perfecta Radio, la señal de los 5 continentes. Te siente. Desde Cincinnati, sedes centrales de Perfecta Radio TV. Toronto. Lima. Richmond, Indiana. Paipa, Boyacá,
Colombia. Buenos Aires. Montevideo. Tacna. Ljubljana, Eslovenia. Tokio. La Patagonia, Argentina. Barcelona. Vitoria-Gasteiz, País Vasco, España. Bonn, Alemania. New York City. Miami, Florida. Ginebra, Suiza. Paterson, New Jersey. La Guaira, Venezuela. Ámsterdam, Holanda. Perfecta Radio, la señal de los 5 continentes. Te siente. AIR España. Las patronales del sector de transporte por carretera han convocado un paro nacional de 3 días por el abandono del gobierno. El Comité Nacional de Transporte por Carretera ha explicado que es una protesta por la grave situación económica que atraviesan las empresas de transporte y la falta de respuestas tras años de negociación. Además, también, por supuesto, por la subida del precio de los carburantes. El cese de actividad comenzará a las 0 horas del 20 de diciembre y se extenderá hasta las 23:59 del 22 de diciembre. Estos son 3 días íntegros de movilización. Solo un cambio radical y urgente por parte del gobierno y clientes podría evitar este conflicto, han avisado en un comunicado. David Sánchez, Villaverde, FM, en Conexión Mundial, AIR España. AIR Londres. El profesor Jonathan Van Tan, subdirector médico de Inglaterra, advirtió que en los próximos meses de invierno se podrían presentar tasas altas de coronavirus. El científico instó a la gente a tener cuidado y precaución. En declaraciones a la BBC Breakfast y BBC Radio 5 Live, el profesor Van Tan dijo: demasiadas personas creen que esta pandemia ha terminado. Personalmente yo no lo creo. Creo que vienen además meses difíciles durante el invierno. Al preguntarle al científico cómo se podría prevenir un confinamiento en temporada de Navidad, dijo: la Navidad, y de hecho todos los meses de invierno más oscuros, van a ser potencialmente problemáticos. Y creo que las cosas que realmente van a determinar esto son, en primer lugar, el comportamiento y la precaución de las personas y en ser cautelosos con nosotros mismos. En segundo lugar, está el avance de los programas de vacunación para todas las personas. Soy Eduardo Andrés Ortega, desde eduardortegaradio.com para Conexión Mundial AIR Londres.
AIR Estados Unidos. La inflación en Estados Unidos aumentó un 6.2% en octubre con respecto al año pasado. El aumento de los precios de los alimentos, la gasolina y la vivienda son los principales factores que están generando la tasa de inflación más alta desde 1990. El aumento interanual en el índice de precios al consumidor superó el aumento del 5.4% en septiembre, informó el miércoles el Departamento de Trabajo. De septiembre a octubre los precios subieron el 0.9%, el mayor aumento de mes a mes desde junio. La inflación está erosionando las ganancias en sueldos y salarios de los últimos meses, genera un dolor de cabeza para el gobierno de Joe Biden e intensifica la presión sobre la Reserva Federal. Las ganancias laborales y los aumentos salariales han sido mucho más saludables durante la recuperación de la pandemia que después de la gran recesión hace aproximadamente una década. Pero a diferencia de los años que siguieron a esa recesión, la inflación ahora se está acelerando y disminuyendo la confianza de los estadounidenses en la economía según las encuestas. Los costos de la energía se dispararon un 4.8% solo de septiembre a octubre y la gasolina, el gas natural y el combustible para calefacción aumentaron por la misma razón, por la que muchas otras materias primas se han encarecido. La demanda ha aumentado drásticamente a medida que los estadounidenses conducen y vuelan más, pero los suministros no. Los economistas aún esperan que la inflación se desacelere una vez que se eliminen los cuellos de botella de distribución. A medida que la pandemia ceda, los consumidores deberían gastar más en viajes, entretenimiento y otros servicios y menos en bienes como automóviles, muebles y electrodomésticos, lo que reducirá la presión sobre las cadenas de suministro. Pero nadie sabe cuánto tiempo podría llevar eso. La creciente inflación ha persistido mucho más tiempo de lo que esperaban la mayoría de los economistas. Durante meses, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha descrito la inflación como transitoria, un fenómeno a corto plazo vinculado a la escasez de mano de obra y oferta resultante de la velocidad con la que la economía se recuperó de la recesión pandémica. Pero la semana pasada, Powell reconoció que el aumento de los precios de bienes y servicios podría durar hasta el próximo verano. Yo soy Stephanie Álvarez Torres desde el Parche Estéreo para Conexión Mundial AIR Estados Unidos. AIR Venezuela. El presidente Nicolás Maduro ordenó a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez que realice una investigación vinculada a la distribución y venta de cemento en el país, luego que diera a conocer que aprobó un plan para la exportación de cemento a los países del Caribe durante el 2022, considerando que Venezuela cuenta con la tecnología más avanzada en cuanto a la producción cementera. Autoridades del Consejo Nacional Electoral sostuvieron reunión con el ministro de Defensa Nacional, Vladimir Padrino López, y organizaciones con fines políticos para afinar detalles de las elecciones gubernamentales y municipales. La Organización de las Naciones Unidas informó que el panel de expertos electorales que realizan una evaluación técnica e independiente en el sistema electoral en el contexto de las elecciones del próximo 21 de noviembre ya se encuentra en Venezuela. Adis Ojeda, Conexión Mundial, AIR Venezuela. AIR República Dominicana. En el país hay actualmente 1.046 nuevos casos de COVID-19 según el boletín epidemiológico número 601 del Ministerio de Salud Pública. También ha informado en las últimas 24 horas de 3 defunciones nuevas. En total, se ha revelado que existen unos 4.046 casos activos. El número de defunciones aumentó a 4.157. Esto corresponde a una positividad diaria de 14.83%, mientras que la positividad de las últimas 4 semanas se posiciona en 11.62%. En las últimas 24 horas se han procesado 12.122 muestras, de las cuales se han realizado 10.064 PCR y 2.058 pruebas antígenas. El Distrito Nacional es la demarcación con mayor cantidad de casos nuevos, con unos 421, seguida por la provincia de Santo Domingo con 202 nuevos casos. Le siguen Santiago, 93 casos, y Villa Altagracia con 58 casos. Diego Fernando Marulanda, Conexión Mundial, AIR, República Dominicana. Perfecta Radio, está en los 5 continentes, te acompaña donde vayas, es la radio que te siente. Perfecta Radio, es la radio del presente, aconseja y entretiene, está cerca de su gente. Perfecta Radio está contigo, es la radio que te siente. Perfecta Radio, la
la señal de los 5 continentes. Se siente. AIR Panamá. El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, fue absuelto la noche de este martes de forma unánime en el caso Pinchazos por las juezas del Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial. El exmandatario era procesado por la presunta comisión de los delitos de interceptación de telecomunicaciones y seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial. Las juezas de este tribunal, Francois Vega, Jennifer Saavedra, Marisol América Osorio, al dictar su sentido de fallo, cuya lectura solo tardó poco más de 20 minutos, consideraron que no se tuvo conocimiento de las características del software Pegasus y que no se corroboró su compra. De igual manera, plantearon que no hubo ningún elemento que dijera que el acusado le dio orden a Ismael Pití, quien laboraba en el Consejo de Seguridad Nacional, de interceptar comunicaciones y que la entidad de seguridad no presentó una denuncia, sino que envió al testigo protegido, Ismael Pití, haciéndose pasar por otra persona. Enfatizaron además que ninguno de los mensajes electrónicos fue presentado al tribunal. También señalaron las juezas que las características de la evidencia digital requerían de un análisis forense informático y que los dispositivos electrónicos de ninguna de las víctimas fue analizado o examinado. Soy Walter de León, en Conexión Mundial, AIR Panamá. AIR México. Al encabezar la presentación del plan de ayuda a Colima, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, urgió al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y al director del INSABI, Juan Ferrer, a que sin excusas resuelvan el problema de la falta de medicamentos. El titular del Ejecutivo reprochó a sus colaboradores que no puede dormir tranquilo si no hay medicamentos para atender a enfermos. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, exhortó a la Cámara de Diputados a aprobar los 3,000 millones de pesos solicitados en el presupuesto de egresos de la Federación para consolidar la tercera etapa de la reforma en justicia laboral, que es un compromiso del Estado mexicano con sus socios comerciales del norte y que ayudará a la reactivación económica del país. Suspenden a 3 policías implicados en la persecución y supuesto robo de pertenencias de Octavio Ocaña. Se encuentran separados de sus cargos mientras se llevan a cabo las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. El exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, reapareció públicamente la tarde de este miércoles al asistir como invitado a la entrega del Premio Nacional de Comunicación José Pagés Yergo. Alberto Bautista, desde tu radio inteligente, en Conexión Mundial, AIR México. Creemos que es necesario hablar de integridad en el paralimpismo limpio, hablar de transparencia, hablar de humanética, hablar de limpieza, para ahorrar toda la degradación por la que han pasado desde el movimiento olímpico incluido, con los señores de los anillos. Empate 21. Hernando Ayala nos trae la información del momento desde los hechos de la noticia. Empate 21. Conexión Empate 21 en clave paralimpismología. En este mes de noviembre hay un hecho que es una realidad en el ámbito del deporte paralímpico y concretamente en la gobernanza de este movimiento para el desarrollo de actividades inherentes al derecho al deporte de los humanos con discapacidad. El segmento deporte paralímpico, que es una parte del desarrollo de este derecho, cubre a la élite competitiva del deporte de alto rendimiento que reúne cada 4 años, como en el presente 21, en Tokio 2020, a los 4.500 atletas de excelencia en el rendimiento del deporte inclusivo, adaptado, accesible, sin discriminación, pero concretamente este segmento recoge una parte de los humanos con discapacidad y es minoría, pero representa la excelencia en el rendimiento deportivo conocido hasta este tiempo. Por ejemplo, en el 21 había año sordolímpico que se traslada al 22 para desarrollar la sordolimpiada en territorio brasilero, y Colombia todavía no tiene definido su proceso participativo, aunque hay algunos asuntos de preparación para esta participación. Bueno, el hecho concreto es que ha sido fundado un nuevo ente jurídico para
hacer un ejercicio de gestión en el deporte paralímpico, segmento deporte paralímpico en el continente americano. Ha sido fundado el ente jurídico Comité Paralímpico de las Américas de manera autónoma. En 1996, en Atlanta, en los Juegos Olímpicos del Centenario y Juegos Paralímpicos, se sembró la semilla de la creación del sistema americano del deporte para atletas con discapacidad en el movimiento paralímpico. Y en 1997 fungió la organización America's Paralympic Committee, el Comité Paralímpico de las Américas, que ha sido durante estos 25 años un apéndice, una oficina del Comité Paralímpico Internacional. Seúl 88 fue cuando se conformó el Comité Paralímpico Internacional. Y entonces, durante ese cuarto de siglo, el Movimiento Paralímpico de las Américas ha sido un apéndice de la oficina Bonn, que maneja los asuntos de IPC. Paulatinamente, los 5 continentes que forman parte de esta organización de deporte privado han ido creando su autonomía y su independencia, y el único que faltaba era el Comité Paralímpico de las Américas. Pues bien, este es un punto de partida, para consolidar una autonomía continental en la gestión de esta organización, de este sistema de competencias de deporte de máximo rendimiento en la región americana. Y comienza con el desafío de, a partir de cero, pues, construir una legitimidad que tiene que zafarse de todas las malas prácticas y la influencia de un control que en este tiempo hay de todos los asuntos de cooperación internacional y de captación de fondos para el fomento y la promoción del deporte en este sistema, que es minoritario y que es excluyente en la práctica, aunque no ese es el espíritu, pero en términos de la gestión privada del deporte, en términos de los intereses de mercado y en términos de lo que se quiere hacer para prevalecer, pues resulta siendo excluyente. Por ejemplo, el tema sordolimpismo, que nos ocupará en una nueva conversación, es un tema que está ahí bastante relegado. Y, por cierto, este año era año sordolímpico. Tendría que haber cumplido una sordolimpiada en este año en Brasil, pues están trabajando en eso para lograr participación colombiana. Bien, se ha conformado un ente jurídico y se pretende desarrollar un asunto de gobierno allí con la participación de actores de países en la región. 3 de ellos, de 6 en un comité inicial, son mujeres, y estamos tratando de establecer un diálogo con estas líderes para saber cuál es la ruta y cuál es el derrotero para legitimar una acción autónoma de un ente que se crea y que surge apenas, pero que arranca encabezado e impregnado de un manejo que representa prácticas que no corresponden con el espíritu de una gobernanza leal y como debe ser para un paralimpismo limpio. Para nosotros en Disney, en Inspire y en esta narrativa de paralimpismología que venimos construyendo desde una perspectiva humanética, si no es limpio, no es paralimpismo. Para nosotros un asunto es paralimpismo, la filosofía y el espíritu del legado Goodman, el deporte aplicado a la rehabilitación e inclusión efectiva real de los humanos con discapacidad en este segmento que corresponde a unos tipos de discapacidad y a un volumen mínimo de élite competitiva, atletas de excelencia incuestionables en su excelencia competitiva. Pero esa es una versión, apenas una muestra de laboratorio de lo que tendría que ser el cumplimiento del derecho al deporte para todos en esos 1.100 millones de humanos con discapacidad en las distintas facetas, dimensiones y expresiones de la práctica deportiva, que no todo tiene que ser rendimiento élite ni máxima competitividad. Pero lo que en este momento prevalece y se interpreta como todo el derecho al deporte de los humanos con discapacidad es el segmento paralímpico, sistema paralímpico que recoge una mínima cantidad de humanos con discapacidad practicando el deporte. El 99% de ese 1.100 millones de seres humanos con discapacidad no está practicando y está excluido del derecho al deporte. Queremos conversar con estas líderes y con algunos de los líderes nuevos que hay, porque aquí tenemos claro qué es y qué no es. Y aquí tenemos claro quién es quién y quién no es el que representa el espíritu, la filosofía, la ética, la transparencia y la limpieza en el desarrollo de esta expresión deportiva. Es que no lo dice un periodista, por cierto,
bajo intento de censura, pretendiendo ser acallado y censurado y demandado judicialmente por esas prácticas que en este momento comandan ese sistema. Un entramado que aquí llamamos los señores de los ajitos, que tienen toda una acción sistemática para ir con intereses privados sobre la cooperación internacional para el derecho al deporte de los humanos con discapacidad, con el 99% excluido y por fuera del derecho al deporte. Y entonces este punto de partida arranca con un asunto pendiente en legitimidad, encabezado por esa práctica de atacar, de cerrar, de no dar transparencia, de no rendir cuentas, de no cumplir como debe ser, de manera leal y ética, y encima de censurar, de excluir, de segregar, de plantear exclusividades y de manejar simultáneamente un sistema nacional y un sistema continental para hacer allí desarrollos y conflictos de intereses, como ese asunto de los dólares que estaban pendientes por finiquitar en el Ministerio del Deporte de la participación colombiana, comandada por la misma persona que maneja durante los recientes 4 años el aparato continental. Lo que hubo en manejo ético de un movimiento durante 25 años no corresponde con las prácticas que comandan eso en este tiempo, y entonces a quienes entran a renovar ese grupo de gobierno, pues les corresponde que las cosas empiecen a situarse donde deben estar para que haya legitimidad y sea posible reconocer la integridad, limpieza y transparencia que debe tener un proceso deportivo. Aquí tenemos claro y sabemos de fondo qué hay en el iceberg de todo este proceso. Para nosotros, con claridad, el paralimpismo limpio son los atletas limpios en la práctica deportiva y en la excelencia deportiva y en todo lo leal que hay en el desempeño de los atletas limpios. Eso es paralimpismo limpio y puro. Y eso corresponde con la paralimpismología, que es la filosofía y el espíritu del deporte paralímpico legado Goodman, creado como consecuencia para la humanización de un saldo terrible que dejó la Segunda Guerra Mundial, empezando con excombatientes que fueron rehabilitados a través de esta práctica. Lo otro es un aparato de gestión privada que nace en 1988, 1989, después de Seúl, Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y que se proyecta hasta los 32 años que cumple recientemente ese aparato y que adolece de muchas cosas por corregir, como la transparencia total que debe haber. Por eso empezamos a hacer en condición y criterio preventivo el llamado sobre todo ese tejido que hay a nivel internacional, a nivel global, de lucha contra la corrupción en el deporte, porque en nuestra perspectiva y en el lugar en que situamos nuestro trabajo después de más de un cuarto de siglo trabajando por esta causa y por este postulado, paralimpismología, creemos que es necesario hablar de integridad en el paralimpismo limpio, hablar de transparencia, hablar de humanética, hablar de limpieza, para ahorrar toda la degradación por la que han pasado desde el movimiento olímpico incluido, con los señores de los anillos, hasta el movimiento profesional del deporte, con las distintas rectoras mundiales encabezadas por FIFA y todas las anomalías y escándalos judiciales que se han presentado. Esto no puede caer allá, ni puede llegar allá. Hay pendientes por mirar. Hay muchas cosas por revisar y hay un solo manejo en este tiempo, particularmente con Epicentro en Colombia, desde donde está ese entramado del que hablamos y que configura aquel fenómeno que, con un virus ancestral de creer que todo lo público hay que privatizarlo y volverlo propiedad privada en favor de núcleos y grupos de intereses, eso hay que corregirlo y erradicarlo y desterrarlo de la sombra de un movimiento noble, de verdad altruista, filántropo, que nace en ese legado Goodman. Cada cosa es cada cosa, cada quien es cada quien y cada asunto debe quedar en su lugar, y el paralimpismo legítimo y limpio se tiene que construir en una gobernanza auténtica que no ha existido, con estas prácticas de autocracia y de no transparencia de las que tenemos un relato claro durante tanto tiempo. Por ejemplo, en esa misma cabeza, acosar judicialmente, entutelar y pretender censurar y pedir rectificar lo que no es rectificable a periodistas y particularmente al periodista que conoce de fondo y que ha profundizado y ha hecho inmersión en ese iceberg de ese aparato paralímpico. Así que estamos proponiéndole un diálogo
para comenzar, a las mujeres voceras de esa nueva fórmula que se está planteando, para ver cómo ellas empiezan en la responsabilidad de poner las cosas en su sitio y de erradicar las prácticas que podrían llenar de sombras y de dudas a un movimiento que en sus 25 años de inicio fue íntegro, pleno de ética, porque había al frente alguien en particular con integridad que dio cuenta de esto hasta el momento de su desaparición. Y por claridad, pues tenemos que los hombres pasan, los humanos pasan y las instituciones quedan, pues cuando desaparece ese espíritu que manejó estos 25 años el movimiento continental, llegaron otros que no corresponden con esa filosofía, con ese espíritu, con esa ética, con esa transparencia y con esa integridad que hubo. Y ahora que se cobra autonomía para jurídicamente manejar el negocio paralímpico en el continente, hay que prender todas las alarmas, todas las alertas, y por ello todos los filtros y controles internacionales que hay contra la corrupción en el deporte de manera preventiva, hay que activarlos y a eso le apostamos. Hay que hacer una pedagogía para que la ciudadanía impida que esos intereses privados y ese virus privatizador de los recursos públicos, hay muchos episodios ahí que nunca han sido aclarados y que nunca han sido plenamente dilucidados, y hay pendientes ante el erario deportivo en un país como Colombia, que hoy está al frente de ese nuevo comienzo americano. Aquí estamos, firmes, con claridad, sabiendo de qué hablamos, con claridad plena y meridiana, entendiendo y comprendiendo qué es cada cosa, quién es quién, y totalmente blindados contra el engaño y contra la mentira con la que pretenden confundir, manipular, desbaratar y formar el caos y el desorden para las prácticas en las que están formados esos malos hábitos que hay que erradicar. Hernando Ayala, periodista, DISNET, día a día, periodismo con los derechos por la inclusión real de los humanos con discapacidad, sin comer cuento, sin tragar entero, luchando contra el engaño en lo público. Aquí estamos en conversación permanente en clave de paralimpismología. Seguimos en sintonía. Fue Empate 21, en la voz de Hernando Ayala, con un completo informativo de los hechos deportivos en Colombia. Empate 21 para AIR, Alianza Internacional de Radio. AIR es mundial. Perfecta Radio está en los 5 continentes, te acompaña donde vayas, es la radio que te siente. Perfecta Radio es la radio del presente, aconseja y entretiene, está cerca de su gente. Perfecta Radio está contigo, es la radio que te siente. Perfecta Radio, la señal de los 5 continentes. Se siente. Desde el Centro de Noticias de Perfecta Radio TV, ubicados en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos de Norteamérica, hemos presentado Perfecta Noticias Internacional. Gracias por su sintonía y los esperamos el próximo domingo a la misma hora. Buenos días.